hay muchos caminos para formar familia. Que hagas un tratamiento de fertilidad, usar óvulos propios, esperma de tu pareja, esperma de un donante, óvulos donados. Hay pacientes que necesitan médicamente subrogación. Los hombres producen esperma nuevo cada 3 meses, entonces tienen oportunidad cada 3 meses de o mejorar o ver, ¿no? Las mujeres tenemos una cierta cantidad de óvulos, nacemos con ese número de óvulos, conforme pasa el tiempo disminuye cantidad y calidad. O sea, me está pasando mucho más que las parejas es como, oye, nos vamos a casar y queremos ver cómo estamos, y cuando ya queramos embarazarnos, ¿qué tenemos que hacer? Bienvenidos a Dejando Huellas. Estoy muy contento, como siempre, de tener invitados de primer nivel y hoy vamos a hablar de la fertilidad. Vamos a hablar de algo tan necesario que a veces, híjole, no lo ocultamos o no queremos que la gente sepa, pero hoy tenemos a una de las especialistas más importantes en México, la doctora Debbie Casis. Bienvenida. Gracias Rich. Me encanta estar aquí, me encanta hablar de este tema. Muchas gracias. Debbie, cuéntame un poquito, ¿dónde estudiaste rápidamente? Pues mira, hice primero medicina Ajá. en la Náhuac, después hice mi especialidad en ginecología y obstetricia en el ABC de Santa Fe, Sí. y después hice mi especialidad en reproducción asistida en IBI Global, que es Madrid, España. Entonces, pues muchos años de estudiar, muchos años de tratar pacientes y de conocer casos de fertilidad. Y me gusta decir que he visto de todo, pero no he visto de todo porque cada día me sorprende. Claro. Y hay muchos casos y muchas cosas que vale la pena platicar y abordar sobre la fertilidad. Exacto. Y se vale, ¿verdad? Se vale platicar de la fertilidad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hablar de la fertilidad? Tenemos que platicar de la fertilidad. Me encanta. Porque así como planeamos para muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué quieres trabajar? Ajá. O sea, todo eso, y pensamos que la parte de formar familia debe de ser más orgánica, ¿no? Que todo va a pasar y se va a acomodar, pero muchas veces no es así. Entonces tenemos que saber cómo está nuestra fertilidad, cómo potencialmente puede estar afectada y Sí. qué tenemos que hacer para tomar un poco cartas en el asunto de cuáles son nuestras opciones. Claro. Entonces, si lo dejamos pasar y creemos, no, sí va a pasar, pero no tenemos esa inquietud de decir, ok, y si no pasa, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué no puedo hacer? ¿O hasta cuándo? Si no sabemos las respuestas a esas preguntas, pues no podemos planear, ¿no? Sí, Y claro. al final lo que no queremos es que pase el tiempo y de repente digas, híjole, es que me arrepiento de no haber hecho esto. O sea, no te tienes que esperar a que no pase. No tienes que No esperar. te tienes que esperar a, híjole, no lo hemos logrado. No, y así como luchas por el trabajo que quieres o por estudiar la carrera que quieres o hacer cosas en tu vida, o sea, igual hay que luchar por formar la familia que queremos. Y digo, todos planeamos y la vida tiene a veces otros caminos, pero es importante al menos tener una idea de qué es lo que quieres o qué Sí. te gustaría tener. Claro. ¿No? Entonces, se vale tener una cita, ¿no? Inclusive cuando te vayas a casar o antes. No, antes. O sea, yo creo que principalmente como personas, Sí. mujer, hombre, hay que saber, pues, cómo estás de tu salud reproductiva. Eso es lo primero. Y es algo que no tenemos presente, ¿no? O sea, no te dicen cómo cuidarte bien, ¿no? Cómo tú tener una adecuada salud reproductiva, qué es normal, qué no es normal. O sea, tanto hombres como mujeres. Ajá. Porque nos da pena, no hay mucha educación sexual, Claro. ¿no? Entonces, eso impacta eventualmente en la parte de planificación familiar y en la parte de fertilidad. Claro. Entonces, si no tienes a alguien que le puedas hacer preguntas tal vez incómodas, ¿no? Pues o te escondes en tu casa o le preguntas a ChatGPT o a Google, que no son doctores, ¿no? Exacto. Pero pues yo creo que tiene que existir esta inquietud de saber sobre nosotros mismos y qué es normal y qué no es normal, obviamente hablando de biología. Oye, y algo que me encanta y que podríamos decir que hay un liderazgo de la fertilidad también. Sí. ¿Cómo definirías el liderazgo de la fertilidad? O sea, saber la respuesta a esas preguntas incómodas que nadie más se hace. O sea, tú verte en el espejo y decir, ok, quiero ser mamá o papá, se vale decir que no. Ajá. Eso también. Ajá. Y tener muy claro, ya sabes que yo no quiero tener familia, Claro. y se vale. O si sí quiero tener familia, más o menos cuántos hijos. O sea, tener esa claridad, eso marca el liderazgo. Poder decir, oye, hasta máximo tantos años. Se vale también cuidarte, ¿no? Claro. Antes. No, y a ver, es el único cuerpo que tenemos, hay que cuidarlo. Bastante. Y en salud general, porque también nuestra salud general impacta en nuestra salud reproductiva. Claro. Entonces hay que querernos, hay que cuidarnos y hay que saber cómo cuidarnos. Y Claro. eso yo creo que es lo principal, porque todo eso es como si no se hace una bolita de nieve, que cuando ya llegan a consulta conmigo, que es ya una consulta de especialidad, pues ya hay muchos problemas detrás que yo tengo que resolver y no nada más esa, solo me quiero embarazar, ¿no? O solo cómo está mi fertilidad, cómo está mi esperma, mi reserva ovárica, etcétera. Claro.
Entonces, desde el principio tenemos que tener ese conocimiento de qué es normal en nuestro cuerpo, qué no es normal, cuándo tratarnos, cuándo acudir con un especialista. Oye, ¿y necesariamente tú ves casos solamente de parejas o inclusive te toca de personas que dicen, no, yo quiero ser mamá, ¿no? Todos los caminos hacia ser mamá o papá, Todos los ves. todos ¿Cuáles los son hay. los caminos? Mamá soltera, papá soltero, pareja hombre-mujer, pareja mujer-mujer, pareja hombre-hombre, todo, Todo ves. todo. Wow, qué Sí, interesante. sí, parejas transgénero, todo. Wow. Sí, o sea, aquí es personas queriendo hacer familias. Oye, ¿y cómo empiezas con una mamá soltera? ¿Qué Pues es lo que depende, pues depende qué quiera, que busque. Si quiere, generalmente le pregunto cuántos hijos quiere tener, si solo uno, si quiere más, qué está buscando en un donador de esperma, porque pues tenemos que usar a un donador de esperma. Entonces, Sí. pues, todas esas preguntas se hacen y se abordan en la consulta y qué caminos tiene. Y eso es interesante para todas las mamás o las que quieren ser mamás y que están trabajando, que dicen, bueno, pues no quiero tener pareja, pueden ir contigo. Sí, Y hay claro. caminos. Sí, Entonces ¿no? el Y todo se camino, vale. todo se vale. O sea, hay muchos caminos para formar familias. Wow, ¿cuáles son esos caminos? Yo así estoy aquí en esta entrevista. O sea, puede ser que hagas un tratamiento de fertilidad, Ok. Usar óvulos propios, esperma de tu pareja, esperma de un donante, óvulos donados. Hay pacientes que necesitan médicamente subrogación. O sea, hay ¿Qué es de la todo. subrogación? Es el útero que necesita una mujer, que una mujer no puede gestar y necesita el útero de otra mujer. Debes de tener, ¿no? Dentro de lo que haces un montón de satisfacciones. Mucha, y digo, así como tengo mucha satisfacción, también caminos difíciles. Me imagino. ¿No? Pero la verdad es que al final lo que queremos es que formen sus familias y eso es el objetivo final. Cuéntanos una historia de éxito. Ay, tengo muchas. ¿Puedo contar la mía? Por favor, por favor. Pues mira, yo... O sea, porque también dentro de esto de formar familias y buscar embarazo, obviamente hay camino, o sea, el camino no es lineal, ¿no? Sí. Hay muchas dificultades, hay obstáculos, hay cosas que tenemos que sobrellevar, hay dificultades entre pareja, Sí. ¿no? Igual pacientes que no, o sea, que se están embarazando pero no llegan a tener a su bebé, eso es importante, no es nada más, me embarazo y ya, sino me embarazo y quiero tener a mi bebé en mi casa. Yo la primera vez que me embaracé, bueno, un poquito, me voy a echar todavía para atrás. Estando en ginecología, yo siempre pensé, si no me caso antes de los 30, quiero congelar mis óvulos. Y era algo que en aquel momento, hace más de 7 años, vamos a decir, era algo que no se escuchaba mucho. O sea, era algo que yo conocía porque yo estaba pues, en ginecología, en fertilidad. Entonces, pues era algo que escuchabas, pero pues lo estaban haciendo o pacientes que, por ejemplo, diagnósticos de cáncer para preservar su fertilidad, pero no era algo que se conocía como socialmente. Sí. Entonces dije, voy a congelar mis óvulos. Bueno, me caso antes de los 30 y dije, ay, no, ya no me va a pasar a mí. No, ¿para qué congelo mis óvulos? Ya me voy a casar. Bueno, me caso a los 29 y ya cuando estamos como, ok, vamos a buscar embarazo, quedo embarazada y tuve una pérdida. Y para mí eso fue... Pues eso cambió mucho mi perspectiva de cómo doy mi consulta, o sea, cómo veo pacientes que ya tuvieron pérdidas, y eso también es infertilidad. O sea, tener una pérdida pues es también parte de la infertilidad. Y en este estrés de me hago todos los estudios, porque pues como doctora quiere uno controlar todo. Claro. Y bueno, estaba por hacer un ciclo de fertilización in vitro, porque pues dije, ya voy a planear un poquito más, voy a hacer fertilización in vitro, tener embriones, planear un poco más mi familia, y en ese inter quedé embarazada, así justo antes de empezar, fue como estaba esperando a tener mi periodo, no llegó mi periodo y estaba embarazada. ¿No? Entonces tuve esa vivencia, tuve a mi niña y después ya otra vez, vamos a buscar embarazo y empezamos otra vez, me embarazo y otra pérdida. Uf. Y pues también, ¿no? Es una vivencia. De hecho, también tuve una paciente que al mismo tiempo que yo tuvo una pérdida. Entonces fue un momento que ahorita lo veo y me acuerdo y digo, fue un momento muy especial tanto para ella como para mí, pero también eso cambia mi perspectiva de cómo yo doy la consulta y cómo sé lo que viven las pacientes en ese sentido. Igual dije ya, o sea, no me estoy embarazando, pasaron muchos meses y dije ya voy a hacer mi ciclo de in vitro. Y ya estaba también por empezar. Y dije, bueno, como se cruza Navidad y todo eso, pues hago un ciclo de inseminación, que es otro tipo de técnica de reproducción, y quedo embarazada. Y digo, fue uno de los primeros casos de mi clínica. Entonces, mis bebés, porque son cuatitos,
así víctima de mi propio tratamiento. Y pues tengo a mis cuatitos y ya, pues ya completé familia, pero no fue o sea, ahorita si tú me ves así tal vez en mis redes y me ves con mis 3 hijos, dices, ay, qué padre. Pero pues todo lo que pasó atrás, pues eso no, o sea, casi no lo cuento, pero creo que es parte de la historia de cómo llega una persona y pues sí es una historia de éxito, pero tiene todos esos obstáculos. Claro. Y qué bonito además, Debbie, que nos lo platiques, porque seguramente es la historia de otras personas, ¿no? Sí. Y como bien dices, no se cuenta. No se cuenta, pero me imagino, ¿no? Me imagino que esas pérdidas deben ser... Y no lo platican, las mujeres no lo platican y te sientes muy sola porque piensas que nadie lo ha vivido y la realidad es que la mayoría de las mujeres en algún punto tienen una pérdida. Y si no se habla del tema, si yo no hablo del tema, ¿quién se va a poner a platicar de eso? Sí, claro. Porque pues no es algo que típicamente compartes o que lo vives en pareja, pero lo vives solo. Sí. Entonces creo que es importante tener la conversación y que o sea, también las cosas malas se cuenten, ¿no? Los casos de éxito sí son muy padres, pero también hay casos donde nos cuesta más llegar a ese punto. Y precisamente no es que sean cosas buenas o malas, son cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Claro. Y que finalmente, así como decimos, oye, si tienes alguna situación, ve con el psicólogo, ¿no? Con el psiquiatra, ¿no? Que es parte de la vida también. Pide ayuda. Pide ayuda. O sea, ¿no? Pide ayuda en todos los sentidos, emocional, médico, a tu pareja, a familia. Pide ayuda. No estamos solos. Y creo que como seres humanos, el peor sentimiento es sentirte solo. Sí. ¿No? O aislado. Sí. Y la realidad es que no estamos solos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Oye, y dentro de lo que tú manejas, me imagino que hay un acompañamiento de psicólogos, especialistas. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros, parte de lo que yo creía importante en la carrera que llevo de fertilidad es que no solo es llegas, tienes un problema y yo lo resuelvo, sino es llegas, vamos a ver cómo está todo, cómo estás metabólicamente, cómo estás en la parte de fertilidad, también cómo estás anímicamente, qué herramientas tienes para manejo de estrés, porque pues no le voy a decir, ay, no te estreses, no es ok, todos tenemos estrés, es cómo lo manejamos. Sí, claro. Entonces también tenemos pues todo lo que puede necesitar una paciente o un paciente de parejas para que se sientan acompañados, para que puedan hablar con alguien que les pueda dar las herramientas de manejo de estrés. Oye, sabes que a mí me ayuda a salirme a caminar en las mañanas. O sea, pero que les puedan dar opciones, herramientas para que puedan sobrellevar ese estrés, que se sientan escuchados, que se sientan acompañados. Claro. Aparte de, pues obviamente yo abordar la parte médica. Sí, claro. La humanidad que debes de tener tú, ¿no? Pues trato. ¿No? Yo me imagino cuando llega, ¿no? Alguna de tus pacientes. Trato. La situación. Y yo creo que en el cómo haces toda la diferencia tú, ¿no? O sea, trato de que sea así y trato de que esa vivencia sea lo más humana posible y lo más empática posible y que eso no nada más sea conmigo, sino con todo el equipo, ¿no? Que con quien sea con el que hablen, que se sientan como si te estamos escuchando, porque no es un proceso fácil para nadie. ¿Cuáles son las etapas retadoras de este proceso? Yo creo que lo primero es llegar al punto donde dices que aceptas que necesitas ayuda. Yo creo que ese es el paso más difícil. Uf. Y aplica a todos los que nos están viendo, no solamente para de lo que estamos hablando, sino en general, ¿no? En general. El momento donde uno dice... O sea, necesito ayuda o el quiero saber cómo estoy. El miedo que tienen muchas, y me voy a enfocar ahorita un poquito en mujeres, como mujeres que están o pensando si congelan sus óvulos para preservar su fertilidad, que llegan con un miedo de que no quieren ni saber, porque pues el saber implica que puede haber un reto o tal vez no, o sea, pero el no quiero saber y mejor vivo como en ese un poquito de ignorancia para no tener que afrontarlo, ¿no? Entonces ese es el primer paso, siempre es el más difícil. Entonces generalmente, por ejemplo, si una paciente viene porque quiere saber cómo está su reserva ovárica para ver si congela óvulos, si busca embarazo, etcétera, pues llegan y medio les platico, no me tardo más de 5 minutos, les digo, ya, vamos a revisarte porque ya sea lo que vienes. O sea, y te quiero quitar ese estrés, porque si yo sigo aquí platicando y hablando de la biología, no me van a poner atención. Claro. Ellos vienen a saber, ¿estoy bien o no estoy bien? Claro. Entonces, trato de no tardar. ¿En qué momento se toma la decisión de congelar los óvulos? ¿Y qué es esto? Para que también todos los que nos están viendo lo entiendan bien. Igual, antes de responder eso, como que hay que hablar un poquito de cómo es la fertilidad tanto del hombre como de la mujer. Muy bien. Los hombres, para su buena suerte, producen esperma nuevo cada 3 meses. Entonces tienen oportunidad cada 3 meses de o mejorar o ver, ¿no?, qué está pasando. Por eso pues hay más embarazos en hombres que tienen mayor edad.
Las mujeres tenemos una cierta cantidad de óvulos, nacemos con ese número de óvulos y conforme pasa el tiempo disminuye cantidad y calidad. Y eso se llama reserva ovárica. Entonces, las mujeres sí tenemos un límite de tiempo. Desafortunadamente, el reloj biológico sí existe. Entonces, empezar por eso. Empezar por eso. Entonces, teniendo este reloj biológico, congelar óvulos te permite frenar un poco el tiempo sobre los óvulos que nosotros podamos sacar del cuerpo de la mujer y guardar en un laboratorio para cuando los quiera utilizar. Entonces, es una manera de preservar la fertilidad. Este proceso empezó en pacientes, por ejemplo, que tienen diagnósticos de cáncer de mama, cáncer de ovario, y que para preservar su fertilidad para un futuro que pudieran ser mamás, antes de hacer quimioterapia, radioterapia, cirugías, etcétera, pudieran preservar su fertilidad. Y pasó un poquito a ser algo más social, ¿no? Y para comprar un poco de tiempo, si dices, ok, tengo, como yo en ese momento que les platiqué, yo tenía 29, que quiero comprar un poco de tiempo porque pues, me voy a casar, todavía no queremos tener hijos, pero pues, para cuando tome la decisión tal vez tengo 36, 37 y ya pues el tiempo ya pasó y eso tiene una repercusión sobre la calidad de mis óvulos. Claro. Entonces congelas óvulos a los 29 y esos óvulos mantienen su calidad de cuando tienes 29. Entonces es una herramienta para comprar un poco de tiempo y tener esa opción disponible en caso de que no quieras en este momento, pero quieres tener la opción en un futuro. Fíjate, cómo en liderazgo, en planeación, ¿no? En las empresas hablamos de la estrategia, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo es totalmente lógico y por favor, ¿no? Sí, seamos responsables de lo que queremos. Es estrategia. Estrategia. ¿No? Y te digo, hay como esta idea de que no debemos de planear eso, como que, no sé si un poco de las mujeres de que, ay, ¿por qué está planeando si quiere ser mamá? Como que no. Hay como esa idea, pero sí. Es como, no, estamos tomando simplemente cartas en el asunto y esto es lo que yo quiero y puedo preservar mi fertilidad, lo voy a hacer. Claro. Más que un equipo, son colaboradores integrados en acción. La integración de tu equipo no es un lujo, es una inversión. Con nuestras dinámicas de team building, fortalecemos la confianza, la comunicación y el sentido de pertenencia. Colaboradores motivados igual a empresas exitosas. Escríbenos a ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y pregunta por nuestras experiencias personalizadas. ¿Qué tal lo que estamos viendo, verdad? Interesantísimo con la doctora Debbie, ¿no? Es como hablar de ciencia ficción, pero sí. Sí. ¿Qué papel juega el estrés en la fertilidad? Es difícil de medir el estrés. Sin duda creo que tiene un papel importante, pero es muy difícil decir, ok, es que la razón por la cual no estás quedando embarazada es estrés. Sin duda tiene un rol, pero no es la causa de infertilidad. Okay. Simplemente sí es algo que no nos ayuda y por eso hablo del manejo, o sea, tener herramientas para manejo de estrés. Sí, claro. Porque sin duda, pues sí, ya cuando llegan al punto donde ya están en una consulta de fertilidad, el estrés está a tope y si son pareja, de los dos. Sí, claro. Entonces, manejo de estrés, reducir, no significa que reduzco mi estrés igual la quedo embarazada, pero sin duda ayuda. Oye, ¿y no te pasa también que llegan parejas y pues no sabes por qué nos están embarazando y puede ser por él o por ella? ¿Cómo manejas estas situaciones? Pues mira, hablando a grandes rasgos, hablando de una pareja hombre-mujer, exacto. Las causas de infertilidad están muy divididas. O sea, 1/3 es causa de la mujer, 1/3 causa del hombre y 1/3 que los dos tienen algo. Entonces parece que no me gusta decir nos echan la culpa, pero sí, parece que mucho del peso lo tenemos nosotras, pero la realidad es que los hombres también. Exacto. Entonces de pareja. Es pareja, literal. Claro. Entonces es evaluar a todos, ¿no? Bueno, a los dos. Evaluarlos, checar cómo está la reserva ovárica de la mujer, cómo está ella metabólicamente, cómo está el esperma de él, cómo está el útero, o sea, toda esta batería de estudios que tenemos que hacerle a ambos para ver qué está pasando. Y a veces no tenemos la respuesta. Esa es la realidad. A veces, aunque checas todo está bien. Y no pasa. Y es súper frustrante porque te dicen, oye, todo está bien. Ajá, no, mi problema es que no me puedo embarazar. ¿Por qué me estás diciendo que todo está bien? Sí. Todo lo que podemos revisar, que sabemos que contribuye a que se dé un embarazo y un embarazo sano, está bien. Claro. Entonces, muchas veces pues, hay muchas cosas que ocurren dentro del cuerpo. La verdad es que para que se dé un embarazo se tienen que alinear las estrellas. O sea, fuera de ser mujer de ciencia. Como en tu caso. O sea, y de verdad, fuera de ser mujer de ciencia, es un milagro. Y lo que vemos todos los días con pacientes, lo que vemos en el laboratorio de cuando hacemos tratamientos de fertilización in vitro, dices, esto es un milagro, esto parece
o sea, fuera de todo. Entonces, pues hay muchas cosas que todavía no sabemos y que no controlamos. Y si son cosas que no podemos, que no sabemos cómo medirlas y no sabemos cómo resolverlas. Debbie, yo tengo 1000 preguntas y estoy en verdad fascinado con el tema. O sea, ¿se puede hacer antes de que te cases un estudio para saber cómo está tu fertilidad? ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? Sí, y afortunadamente ya está pasando más. O sea, A me está ver. pasando mucho más que las parejas. Es como, oye, nos vamos a casar y queremos ver cómo estamos. Y cuando ya queramos embarazarnos, ¿qué tenemos que hacer? Wow. Entonces, afortunadamente eso está pasando y he estado detectando como muchas cosas. O sea, que el esperma no está bien, ¿no? Y pues ojos que no ven. O que la reserva ovárica de ella no está bien. Entonces ya empiezo a detectar cosas que en vez de que regresen, que pues no sabían y en 2 años están teniendo problemas, lo cachamos antes de que un poquito de que pase y podemos resolver para cuando llegue el momento, pues ya tengamos un camino más claro. Entonces, sin duda, si se van a casar, revísense los dos. Exacto. Porque es importante también planear esa parte, porque, ok, te casas, ¿no? Y típicamente te casas y dices, ok, quiero vivir en pareja, tal vez 1 año, 2 años, lo que quieras, ¿no? Pues ese tiempo pasa, y especialmente las mujeres, pues el tiempo nos pasa y sí tiene una repercusión. Sí. Entonces, si te revisas antes, detectamos cosas antes, o detectamos, incluso tengo muchas pacientes, porque también veo pacientes meramente ginecológicas, que vengo a mi check-up anual y siempre les reviso reserva ovárica, siempre. O sea, les digo, oye, te voy a revisar esto, obviamente con su permiso, y si detecto algo, oye, hay que un poquito tomar cartas en el asunto, hay que pues planear un poquito más, o sea, esto puede llegar a ser un problema en el futuro y detectar a tiempo. Claro. Y prevenir. Claro. Que eso es parte también de lo que hago. Sí. No nada más cuando esté el problema, sino antes. ¿No? Pues como todo en la medicina, ¿no? Todos queremos claro. prevenir cáncer, queremos prevenir diabetes, presión alta, pues también prevenamos la infertilidad. Claro. Oye, y ahorita hablaste de la fertilización in vitro. Cuéntanos un poquito más qué es y cuáles son sus etapas. Pues al principio te decía de los caminos y me preguntaste como cuáles son los caminos, son los caminos. Entonces, en general, para cuando una pareja está buscando tratamientos de fertilidad, se dividen un poquito en 2. En los que son de baja complejidad, es decir, que no necesitan un laboratorio especializado, que son decirle a los pacientes hablando de hombre-mujer, cuándo tener relaciones, ¿no? Muy sexymente llamando coito programado. Muy sexy. Muy sexy. Pero pues detecto cuando la mujer va a ovular, que va a estar el óvulo listo para que llegue el esperma y lo fertilice. Entonces les digo, ok, tengan relaciones estos días. Eso es baja complejidad porque no necesito nada especializado. Claro. La otra, que también hablé de eso, que fue lo que hice yo, que es inseminación intrauterina, que preparamos el esperma y lo dejamos adentro del útero de la mujer en el momento igual cuando la mujer está por ovular, lo sincronizamos para que, bueno, los espermas hagan su chamba. Claro. Y pues también pues vemos si fertiliza, si queda embarazada, etc. Y esos no necesito nada muy especializado. Y el otro lado de la moneda es ya la fertilización in vitro, donde necesitas pues una persona especializada, un laboratorio, personas dentro del laboratorio que son embriólogos que se dedican a hacer todas estas técnicas de fertilización in vitro. Es decir, sacamos los óvulos del cuerpo de la mujer, el esperma de los hombres y se fertilizan en un laboratorio para formar embriones. Y esos embriones tienen la posibilidad de dar un embarazo. Entonces, para que eso pase, son una serie de pasos que la mujer tiene que hacer para que podamos sacar sus óvulos, el hombre deja su muestra y toda la magia pasa en el laboratorio. Wow. Sí, es como ciencia ficción. Sí, suena. Y fíjate, es la primera vez que estamos tocando estos temas aquí en Dejando Huellas y yo agradezco muchísimo que podamos hablarlos. ¿No? Yo puedo hablar horas de la fertilización in vitro. Sí, por favor, vente más seguido. No. Porque, y mándenos todas las preguntas que tengan, ¿no? Lo que están viviendo. Sí. Porque aquí estamos para eso, para podernos ayudar entre todos y dejar huellas juntos. No, y que no están solos. Es correcto. Que escuches la historia de alguien más, te marca y dices, ok, yo estoy igual, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y un poquito te impulsa a tomar ese primer paso. Y finalmente también te ha tocado, porque es una situación de pareja, que a lo mejor nada más vaya uno, no la otra persona. Sí. Cuéntame cómo manejas eso. La mayoría de las veces las que van, o sea, aunque son pareja, son las mujeres. O sea, que dicen, bueno, mi esposo, ¿qué tiene que hacer? Y yo digo, bueno, acompañarte. O sea, pasa más raro.
últimamente, pero sí todavía me pasa que vienen solas y vienen a evaluación y solo me dicen, oye, ¿qué tiene que hacer mi esposo? No, pues hacerse el estudio para evaluar cómo está su esperma y si necesito algún otro estudio, pues que también se lo haga. Sí, yo le digo. Y a veces que ni el nombre me quieren dar y yo, bueno, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Qué edad tiene? O sea, también le tengo que hacer preguntas médicas al hombre. O sea, yo veo, soy ginecóloga, pero pues veo a la pareja, no estoy viendo nada más a la mujer, estoy viendo pues, el binomio, ¿no? Entonces, cuando llegan a consulta juntos, les pregunto a ella su historial médico, le pregunto a él su historial médico. O sea, no los dejo a un lado. El chiste es que vea a los dos. ¿Sabes? Cuando no van es como, oye, ¿fuma? ¿Y toma alcohol? ¿Hace ejercicio? Y pues ellas me cuentan, pero pues idealmente que ellos estén también ahí, porque es una vivencia en pareja al final. Sí, totalmente, ¿no? Y pues romper los mitos de siempre hay tiempo, ¿no? Ya llegará. Tiempo. No hay tiempo. Exacto. O sea, y más cuando es algo que puede llegar a ser tan complejo. Sí. Porque y muchas parejas, el otro día tuve una pareja que les dije, es que ya se cumplió 1 año y medio desde la primera vez que nos vimos. Y apenas los estoy, o sea, yo típicamente veo a los pacientes si hacen un tratamiento de fertilización o un tratamiento de reproducción, los veo en la clínica el primer trimestre y una vez que ya todo bien, ya los canalizo con un obstetra que va a atender el resto del embarazo y el parto. Pues yo ya me enfoco solo en fertilidad. Entonces, cuando llegue ese punto, y justo una pareja le dije, ya nos vimos hace 1 año y medio y apenas estamos en el punto donde ya por fin los estoy dando de alta, los estoy graduando, pero si volteas, pasó mucho tiempo. Sí. Y cuando empiezas, no hay esa claridad de, oye, falta 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, es mucho tiempo perdido. Incluso cuando llegan conmigo, ya hay una historia de 2, 3 años atrás. Entonces, si en realidad lo ves, 5 años. De, oye, es que me dijeron que tenía endometriosis, me dijeron, me operaron y no sé qué. Y entre una cosa y otra y que en la recuperación y no sé qué, pasan 5 años. Uf. Y cuando se dan cuenta dicen, no, ¿cómo? No puedo creer. Entonces, el tiempo pasa, ¿no? Dicen, los días son largos, pero los años son cortos. Es correcto. Y de repente se te fue el tiempo. Debbie, ¿dónde está tu clínica? Cuéntanos. Cuéntanos. Estamos, a todos. Estamos en Las Lomas. Ajá. Estamos en Acueducto Río Hondo, es número 30. También están mis redes, ahí pueden ver todo. Mis redes personales, las redes de la clínica. La clínica se llama Hestia Fertility. Hestia. Hestia es la diosa del hogar griega. No es diosa de la fertilidad, es del hogar. Okay. Porque creo que estamos haciendo hogares. Sí. Y se trata de, o sea, vayan con quien les dé confianza. Pero vayan a revisarse. O sea, creo que esa es la parte más importante y también lo que hago es todos los meses doy una plática en la clínica sobre reserva ovárica y congelamiento de óvulos. Y es un evento que hacemos totalmente gratis. Se meten a Instagram, se registran y ahí van y me conocen a mí. O sea, contesto preguntas. Hay veces que nos tardamos 2 horas y media de solo contestar preguntas. Sí, claro. Y oye, es que me dijeron esto y yo... O sea, ahí me sigo, yo te digo, yo puedo hablar horas, pero es un evento donde verdaderamente dicen, es que nadie me dijo, nadie me había dicho, ¿no? Y hay, o sea, la información es poder. Sí, claro. Y si no sabes, pues no haces nada. Sí, claro. Pero si ya sabes, entonces ya tomas el camino que quieres, que necesitas. Claro. ¿Cuáles son tus redes sociales, Debbie? Es @doctora.debbiecasis. Ajá. Y las redes de Hestia son @HestiaFertility. Muy bien. Gestia con H. Gestia. Qué gusto tenerte en Dejando Huellas. No, pues se pasó rapidísimo. No, entonces, rapidísimo. Si tienen más preguntas, mándenselas todas a Ricardo y hacemos otro episodio porque podemos hablar del tema en horas. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que parte del liderazgo es esto también, ¿no? Es la responsabilidad de tu cuerpo, la responsabilidad de lo que quieres pensar, ¿no? Sentarte, dedicarte a ti también, ¿no? Muchísimo, de donde yo te agradezco muchísimo y un honor que estés aquí en Dejando Huellas. A ti, Ricardo, muchas gracias por invitarme y me encanta hablar del tema y que la gente sepa más de esto. Muchas gracias. Oigan, gracias por haber estado en Dejando Huellas. Se me fue volando el capítulo, espero que ustedes también. Y como bien dice la doctora, mándenos sus dudas, por favor, y seguramente ella también va a estar contestando aquí en las redes sociales las dudas que tengan y estará de regreso pronto, la doctora. Y recuerden, cada jueves un capítulo nuevo. Los esperamos. Mi nombre es Ricardo González.